Yo creo que los diaguitas existen y además no solamente existen, sino que también hay una herencia fuerte en los genes de toda la población del Norte Chico. Pero resulta de que hasta el nombre de esa cultura fue una imposición de un científico, que fue Ricardo Latcham, que impuso el nombre sin tener en absoluta ninguna base para hacerlo. En los valles del noroeste argentino, Salta, Tucumán, San Juan, entre otros, habitaban varias comunidades indígenas entre los siglos XIII y XV, ellas dedicadas principalmente a la agricultura y la ganadería. Se distribuían en valles y quebradas, todos asentamientos con variantes propias que compartían, se cree, una lengua común, el cacán. En Montepatria iniciamos este recorrido para dilucidar el origen de los diaguitas chilenos, cuyo denominativo fue importado a nuestro país por el arqueólogo Ricardo Latcham en 1937, para denominar a los indígenas que habitaban en los valles transversales de nuestra prehistoria aproximadamente en el año 900 después de Cristo, entre los ríos Copiapó y Choapa, en lo que hoy conocemos como Atacama y Coquimbo. Su argumento estuvo en el supuesto uso de la misma lengua y de una identidad cultural, que uniría a ambos lados de la cordillera dado el intercambio permitido por la baja altura del cordón montañoso en esta área. Estudios posteriores hacen pensar, sin embargo, que los diaguitas chilenos tuvieron su propio desarrollo, incluida una gran influencia inca hasta la llegada de los españoles. Este documental pretende entregar una primera mirada sobre los diaguitas chilenos, de los nuevos descubrimientos y el interesante proceso colectivo e individual de identidad con esta etnia. Pese a la controversia de si los diaguitas como tales desaparecieron con la llegada de los ibéricos o se mantienen pese al mestizaje. Lo concreto es que el gobierno de Chile, recién en el año 2006, reconoció como etnia originaria al pueblo diaguita, no sin amplia controversia. En esta aproximación hemos tratado de centrarnos en Montepatria, en el Limarí, como una de las cunas de la cultura diaguita. También abarcaremos hasta La Serena, en el Elqui, donde con la construcción de la doble vía de la Ruta 5 Norte entre 2015 y 2016 quedó al descubierto un importante sitio arqueológico conocido como El Olivar. En este lugar, de 380 metros de largo por 50 metros de ancho, en terrenos de parcelas de cultivos, fueron rescatados y conservados algo más de 2 centenas de cuerpos de las culturas ánimas, molle y diaguita, junto a acabadas piezas de cerámica y contundentes vestigios de cómo vivían organizados. Realmente es un lugar muy importante para la arqueología, no solamente regional, sino que chilena y americana. Las cosas que hemos rescatado están en excelente estado de preservación. Por ejemplo, te puedo mencionar de la cultura ánima, tenemos todos estos entierros que son de humanos asociados a camélidos. De los diaguitas tenemos distintos tipos de entierros, desde las cistas, que son sarcófagos de forma trapezoidal, elaborados en piedra laja. Y también otro tipo, ¿no es cierto?, de entierros. Están representados todos los rangos de género y etarios también, o sea, niños, mujeres, hombres. Distintas actividades también se han identificado asociadas a esta población, por ejemplo, tejedoras, chamanes o por lo menos personas que tenían todos sus instrumentos para el consumo de alucinógenos. Tenemos también ofrendas que atestiguan que la persona sabía de la caza, por ejemplo, al tener gran cantidad de puntas de proyectil. En general estamos obteniendo una enorme ventana, ¿no es cierto?, que nos va a permitir reconstruir con mucha más viveza la manera de vida y las creencias incluso de las culturas prehispánicas de acá del Norte Chico. Si bien existe una discusión sobre si los amerindios de esta parte del territorio nacional deben ser llamados diaguitas propiamente tal, fue el arqueólogo Ricardo Latcham, en el boletín del Museo Nacional de Historia Natural, quien denominó a los habitantes de los asentamientos del Norte Chico como diaguitas chilenos.
Hoy en día es un poco difícil cambiarle el nombre a algo que está tan inculcado en el inconsciente también de la población de la región de Coquimbo, ¿m? Y a lo largo de todo Chile. Entonces, lo que sabemos hoy en día, y por lo cual estas excavaciones que estamos realizando aquí en el sitio del Olivar van a aportar valiosa información, nos van a permitir saber un poco más sobre los orígenes, el desarrollo de la cultura dieguita, particularmente aquí en el Valle del Elqui, aun cuando esas cosas podrían ser proyectables en alguna medida a lo que pudiera ocurrir posteriormente en el Valle de Limarí. Para el Premio de la Cultura y las Artes 2013 Gonzalo Ampuero, hablar de diaguitas es un error, y si bien acepta que la etnia está reconocida oficialmente, prefiere referirse a ellos como una cultura prehispánica que evolucionó de otras perdiéndose en el mestizaje español. Hacia 1536, 1541, la población que habitaba entre el Valle de Copiapó y, digamos, la cuenca del Choapa hacia la Concagua, no tenía más de 40.000 indios. Hacia 1598 no quedaban ni 3.000. No fueron, obviamente, exterminados intencionalmente. Enfermedades, la viruela entre otras, el maltrato, la explotación, obviamente un mestizaje acelerado. Los españoles no llegaron con sus mujeres aquí, por lo tanto era inevitable que esto sucediera, lo cual tiene su punto a favor. El hecho que los mismos registros que existen de los censos españoles nos hablan más de 3.000 indios hacia 1590 y tanto. Ahí hay un hecho. Hoy en día resulta que hay más diaguitas que todos los que pudieran haber existido cuando llegaron los españoles. El segundo hecho es que la población que convengamos que se llamaría dieguita, se concentró principalmente entre los valles de Limarí y Elqui. Obviamente con prolongaciones hacia el río Choapa, hacia el río Huasco y escasamente hacia el Valle de Copiapó. No tenían la lengua cacán famosa, porque sabemos que esa es una invención. La lengua cacán es un término genérico que usan los lingüistas argentinos todavía para lenguas del noroeste argentino. Y no hay ningún diccionario que lo corrobore. Y aquellas palabras que usó Latcham en 1928 para asumir que eran lengua cacán, son el 98% de ellas quechua. Entonces, ¿qué queda de todo este asunto? Lo que se está reivindicando es el último momento de la cultura dieguita, cuando los incas ya han conquistado este territorio y han establecido un dominio efectivo con todo un sistema de curacas o delegados locales, ¿no?, para el sistema. En Monte Patria, provincia de Limarí, se encuentra una de las mayores concentraciones de petroglifos. Aquí en Panguecillo, por ejemplo, nos encontramos con estas representaciones que han permanecido a lo largo del tiempo. Pedro, cuéntanos, tú nos comentabas que aquí existió un asentamiento. ¿Cómo podemos reconocer eso? Muchas culturas que recorrieron estos valles ya iban dejando sus vestigios a medida que iban avanzando. Entre ellas tenemos los diaguitas, entre otras, ¿ya? En donde podemos encontrar piedras como esta, que ustedes pueden ver acá, en sectores bastante amplios, en donde se nota que permanecieron bastante tiempo, porque la vegetación, a medida que han pasado los años, aún no puede estar de la misma manera en la cual estaba antes. Si ustedes se fijan, en este sector existe gran cantidad de quiscos, pero hay partes donde se han encontrado piedras y donde existen otro tipo de vestigios, en donde prácticamente no se ve otro tipo de vegetación. Y eso fue prácticamente porque en el fondo estaba ocupada esta zona por ellos y era tanto pisar, como nos explicabas tú. Sí, el piso... Las pisadas no permitían que crecieran de la misma forma que en las otras zonas, en los otros sectores alrededor.
Sí, el piso, el subsuelo está mucho más compacto, ¿ya? Y en los tiempos en que llueve y empieza a salir sedimento, se notan las pequeñas quebradas que aparecen vestigios, losa cerámica, pero de uso cotidiano, ¿ya? Trozos de greda cocida, ¿ya? Se encuentran lugares donde también al parecer utilizaban otro tipo de vestigios, se alimentaban, huesos, ¿ya? Y otro tipo de elementos relacionados con ellos. Estamos insertos en una comunidad agrícola, en el sector de Piedras Bonitas, la comunidad agrícola Montepatria, y nos encontramos frente a un vestigio de petroglifos con fuerte influencia incaica. Ya hemos visto varios vestigios en la zona, pucarás, más petroglifos, dando señales de la dominancia incaica del tiempo, y aparte otras figuras que nos muestran su cultura y sus creencias. Si bien nosotros anteriormente visitamos este sector para identificar los que estaban presentes, hoy día ya faltan alrededor de 3 o 4 vestigios que no están. Y está claramente la muestra donde estaban, y hoy día hay una excavación y se llevaron la piedra. Y pasa a muchos sectores más que están en comunidades agrícolas o en sitios privados, y por ende no tienen los cuidados pertinentes. La gente no cuida, la gente no sabe lo que significa esto, patrimonio cultural para Montepatria, y se los lleva como recuerdo para su casa o un recuerdo para un amigo, etc. Además, hay piedras que son de pequeño tamaño y son fáciles de llevar, pero y esos son los que se escapan acá de la zona. El mensaje es que todos lo sigan viendo, conociendo, tomándole fotos, pero no destruyéndolo ni alterándolo, pues si le ven que algo que que lo ven que les gusta de esa manera, lo van a estar alterando, no, dejarlo como está nomás, pues no, y no llevárselo, y no siempre no ensuciar donde van, dejarlo, no mover las piedras, dejar tal como está, porque eso es algo que ellos dejaron, y a todos les gusta que alguien no los mueva las cosas, y ahí me imagino que a ellos tampoco. ¿Qué era lo que expresaban los diaguitas en sus dibujos? La arqueóloga Paula González, autora del libro Arte y Cultura Diaguita Chilena, Simetría, Simbolismo e Identidad, nos da algunas señales de este significado, vinculando estrechamente a lo chamánico, siempre en un trance alucinógeno con sentido terapéutico. El arte diaguita es maravilloso en el sentido de que no es solamente una belleza estética la que se buscaba, sino también hay una verdadera exploración científica casi, hay una geometría ancestral. El manejo de la simetría por los diaguitas es excepcional, o sea, actualmente lo están estudiando a partir del mismo libro mío que yo recopilé, en el fondo más de 400 diseños de la cultura diaguita. Hay matemáticos que han estado investigando estas simetrías y que han llegado a la conclusión de que los diaguitas tenían un acabado conocimiento geométrico, o sea, no son diseños de fácil concepción. Te fijas, hay una exploración que es estética, pero también es científica. El arte diaguita está estrechamente relacionado con el chamanismo. Se sabe a través del estudio de poblaciones amazónicas que realizan un arte muy semejante y que están de alguna manera vinculados culturalmente también con los diaguitas, que estas configuraciones simétricas, complejas, ¿no es cierto?, en estos pueblos son posibles de ser cantadas dentro de cantos de sanación. Entonces, tú cuando observas el arte diaguita, un elemento muy importante es su vínculo con lo chamánico. Es una tradición de raíces muy profundas en Latinoamérica, que vincula por una parte consumo de alucinógenos, arte abstracto de compleja simetría, y que generalmente lo asocian también a un alter ego animal, ¿no es cierto? Que en el caso de los diaguitas es un jaguar con puntos, digamos, en el caso de estos pueblos amazónicos algunos es la anaconda. Entonces es una manera de concebir el arte en que se fusiona el concepto de medicina, el concepto de matemática o geometría y también la parte visual. Diaguitas chilenos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Tenían diferencias sociales entre ellos? Los miembros de esta comunidad no tenían grandes diferencias sociales entre ellos, y que posiblemente había gente que tenía habilidades y destrezas que les significaba un reconocimiento especial entre ellos, pero eso lo adquirían en vida
pero no existía, o al menos nosotros arqueológicamente, no vemos elementos materiales que nos lleven a pensar de que había personas que eran muy diferentes unas de otras. Según el estudio genético desarrollado por las universidades de Chile y Tarapacá, el ADN de los chilenos posee una mezcla casi igual de sangre indígena americana y europea. La mezcla se explica porque los españoles, casi todos hombres, se involucraron con mujeres indígenas. A ello hay que agregar el aporte de ADN hecho por etnias de Argentina, con un amplio componente amazónico y andino. Un escaso componente africano incluso está presente en la región de Coquimbo. Y aún más, según el genetista Francisco Rothammer, el origen de la población nativa americana provendría de Asia, notándose en la morfología facial. En la actualidad, quienes se identifican como diaguitas han desarrollado dos tipos de procesos. Uno fuertemente colectivo, que se dio en la provincia de Huasco, en Atacama, ante la arremetida del proyecto minero Pascualama, y por el contrario, muy individualista en Coquimbo. Es en esta última donde la identidad diaguita cobra mayor interés en lo que podría explicarse por la etnogénesis. La identidad es un fenómeno dinámico, no es un fenómeno estático que va modificándose en el tiempo, y resulta que nos empezamos a observar que en el mundo ocurría este proceso no solo acá en Chile, sino que se está dando mucho, por ejemplo en Ecuador hay un caso muy similar al diaguita, que es el de los indígenas Manta. En el caso de Quebec, que empieza en el año 85 aproximadamente con los Wendaque, que es un proceso complejo de resurgimiento de un pueblo originario. Lo mismo ocurre en África, en Asia, etc. Entonces lo primero que hay que comprender es que este proceso que vivieron los diaguitas no es un proceso aislado, no es algo, una rareza que ocurre solo acá. Para poder comprender este fenómeno es necesario hacer una separación entre lo que es el pasado arqueológico diaguita y el proceso etnohistórico diaguita. Estamos hablando en el periodo ya de la colonia española, y posteriormente con todo el proceso posterior de reconocimiento de los pueblos originarios en Chile. Y eso es importante comprenderlo, porque aquí se ha dicho mucho que los diaguitas no existen, que el término, que la palabra, que etcétera, etcétera. Y aquí lo relevante es que nosotros nos encontramos con un grupo humano, con un grupo de personas que se autorreconocen como descendientes diaguitas, se autorreconocen como diaguitas, y que hay elementos para poder materializar eso, porque esto no es un proceso antojadizo, no es un proceso que ellos digan cualquier cosa y sin ningún motivo. O sea, primero acá hay una conexión con lo ancestral que es muy grande a través de los apellidos. En esta zona hay muchos apellidos que tienen un origen diaguita, porque hay que hablar de composición del término diaguita, porque desde que el momento en que la ley lo reconoce, y si bien es un exoetnónimo, es decir, es un nombre de un pueblo originario puesto por académicos, por investigadores, finalmente ha sido el nombre que se ha reivindicado. Y por lo tanto acá nosotros tenemos fenómenos identitarios indígenas que solo se dan en esta zona. Por ejemplo, la permanencia de muchos apellidos que se dan entre la tercera y la cuarta región. Nos falta reunir mayores antecedentes para determinar que efectivamente somos la capital del mundo diaguita. Ahora nosotros queremos serlo por un interés también práctico, ¿no? Buscar los referentes, buscar en la historia, buscar en que nos hablen ojalá las piedras, porque hay muchas piedras que tienen grabados petroglifos, y ahí está la historia de ellos en ese punto, y queremos también entrar a descifrar ojalá poder descifrar estos monumentos históricos que tenemos en la comuna, de las cuales también tenemos que hacernos cargo y poder ir generando los espacios para que puedan ser parques, para que puedan ser lugar también de poder ir investigando y haciendo mejor las cosas, poder determinar efectivamente si somos o no somos un centro importante del mundo diaguita. En esta investigación hemos aprendido que más allá de las discrepancias por el nombre de diaguitas, lo cierto es que nuestra zona fue, y para muchos sigue siendo, una cuna valiosa de una cultura o la suma de varias que dieron origen a lo que hoy son los habitantes de esta parte del territorio. En nuestra conclusión, los niveles de pertenencia creciente de la etnia diaguita es tan férrea
que podríamos señalar que estamos frente a un proceso de nuevos diaguitas, que aun sin compartir una lengua u otras características nativas, los une un sentido de pertenencia tan grande que están dispuestos a hacerse valer. En todo caso, sobre los diaguitas chilenos, aún falta mucho por investigar y descubrir. Caminante de tierras agrestes y pies agrietados, sonrisa inocente. No camines por esa quebrada, que allá en un caballo te espera la muerte, corazas de hierro y cincel, imponiendo reglas en 1937, para denominar a los indígenas que habitaban en los valles transversales de nuestra prehistoria aproximadamente en el año 900 después de Cristo, entre los ríos Copiapó y Choapa, en lo que hoy conocemos como Atacama y Coquimbo. Su argumento estuvo en el supuesto uso de la misma lengua y de una identidad cultural, que uniría a ambos lados de la cordillera dado el intercambio permitido por la baja altura del cordón montañoso en esta área. Estudios posteriores hacen pensar, sin embargo, que los diaguitas chilenos tuvieron su propio desarrollo, incluida una gran influencia inca hasta la llegada de los españoles. Este documental pretende entregar una primera mirada sobre los diaguitas chilenos, de los nuevos descubrimientos y el interesante proceso colectivo e individual de identidad con esta etnia. Pese a la controversia de si los diaguitas como tales desaparecieron con la llegada de los ibéricos o se mantienen pese al mestizaje. Lo concreto es que el gobierno de Chile recién en el año 2006 reconoció como etnia originaria al pueblo diaguita, no sin amplia controversia. En esta aproximación hemos tratado de centrarnos en Montepatria, en el Limarí, como una de las cunas de la cultura diaguita. También abarcaremos hasta La Serena, en el Elqui, donde con la construcción de la doble vía de la Ruta 5 Norte Existen, sino que también hay una herencia fuerte en los genes de toda la población del norte chico. Pero resulta de que hasta el nombre de esa cultura fue una imposición de un científico, que fue Ricardo Latcham, que impuso el nombre sin tener en absoluta ninguna base para hacerlo. En los valles del noroeste argentino, Salta, Tucumán, San Juan, entre otros, habitaban varias comunidades indígenas entre los siglos XIII y XV, ellas dedicadas principalmente a la agricultura y la ganadería. Se distribuían en valles y quebradas, todos asentamientos con variantes propias que compartían, se cree, una lengua común, el cacán. En Montepatria iniciamos este recorrido para dilucidar el origen de los diaguitas chilenos, cuyo denominativo fue importado a nuestro país por el arqueólogo Ricardo Latcham en Yo creo que los diaguitas existen y además no solamente